y doctora Marta. Vamos a presentar hoy nuestro científico Ohm. Vamos a presentar sus servidoras, Mayret y Alejandra. Bueno, vamos a comenzar con el índice. Por la primera vamos a hacer la biografía, los datos personales. Vamos a hablar igual de sus aportaciones, los experimentos, los datos históricos, las anécdotas y los datos interesantes que tiene. Bueno, aquí como tenemos la biografía, John Simon Ohm nació el 16 de marzo de 1789 en Alemania. Fue hijo de un herrero. Vivió una la adolescencia que no disfrutaba, pero tampoco vivía bien, y desde la adolescencia demostró un interés por la ciencia. También fue universitario, terminó sus estudios y fue maestro en la Universidad de Alemania. En 1827 publica su ley de Ohm, el cual lleva su apellido, y fallece el 6 de julio de 1854. Georg Simon Ohm fue un físico y matemático alemán que aportó a la teoría de la electricidad la ley de Ohm, conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas. Estudió la relación que existe entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia, formulando en 1827 la ley que lleva su nombre. Falleció el 6 de julio de 1854 en Múnich, Baviera, actual Alemania. Está sepultado en el cementerio Alter Friedhof de la misma ciudad. Bueno, entonces aquí están los datos históricos. El primero fue que descubrió la resistencia eléctrica de un conductor. En 1827 estableció la ley fundamental de las corrientes eléctricas. También encontró la existencia de una relación entre la resistencia de un conductor y la diferencia de potencial y la intensidad de la corriente eléctrica. También tiene dos leyes. La primera es la ley de Ohm y la segunda es la ley de la fuerza de la electromotriz. Bueno, aquí vamos a hablar de los experimentos. Ohm hizo experimentos como la medición de corriente entre conductores. Cada uno que hizo en una fuente de voltaje midió la intensidad de corriente. También en verificación de voltaje fue que modificó el voltaje de una batería y observó cómo varía la corriente. En los estudios de materiales conductores comparó resistencias y hizo investigaciones acústicas. También tiene una ley que es ley acústica de Ohm, que es que el oído percibe tonos puros. Y después está la polarización de las baterías. Analizó la acumulación de diferentes gases entre las baterías. Después tuvo sus anécdotas. Ohm, físico, comenzó sus investigaciones sobre la nueva pila electroquímica inventada por un científico italiano. También hizo descubrimientos revolucionarios en 1827 cuando utilizó un equipo de su propia creación para medir diferencias de potencial. Fue una tensión aplicada a través de un conductor y también de las corrientes eléctricas resultantes. Desde pequeño tuvo la suerte de encontrar con sus padres que poseían grandes conocimientos de matemáticas. Sus padres le inculcaron desde pequeño las matemáticas, físicas y la filosofía. El físico alemán fue famoso por su leyenda de su ley acústica, que afirmaba que su sonido musical está acompañado de compuestos por un conjunto de tonos atómicos puros y que percibían por el oído. Y la otra es en 1841, la de Ohm el reconocimiento de sus
es directamente proporcional a la diferencia de potenciales aplicados a los extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Aquí tenemos la penetración, en la ley de Ohm se utiliza como ese signo, y aquí están diferentes variaciones de su ley, en el que la V representa la diferencia de potencial en los volts, R es igual a los ohms de resistencia, la intensidad de corriente se mide en amperes. Y bueno, aquí se representa así en ohms, volts y amperes, el cual resultado sería la variación que estemos buscando. ¿Sabías qué es la ley de Ohm en electricidad? La ley de Ohm indica la relación que existe entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia. Fue formulada por Georg Simon Ohm en 1827. Afirma que la cantidad de corriente constante a través de un material es directamente proporcional a la tensión a través del material, dividido por la resistencia eléctrica del material. La forma más fácil para hallar un valor faltante es taparlo del siguiente triángulo, y los elementos sobrantes nos indicarán qué operación debemos realizar, donde V es voltaje, I, corriente y R, resistencia. Ejemplo, calcular la resistencia que opone la lámpara en el siguiente circuito, tapamos R y nos queda voltaje sobre corriente. Después está la fuerza de la ley de la fuerza de la electromotriz, que esta es, se mide la cantidad de energía que proporciona un elemento generado por la corriente eléctrica. Por lo tanto, la fuerza electromotriz aplica a un circuito de eléctricos de igual de la energía y la suministrada para que la unidad de carga recorra el circuito por completo. Fuerza electromotriz. ¿Cómo funciona un generador eléctrico? Es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Veamos, tenemos esta bobina de alambre en este circuito, sirve como un inductor. Los inductores almacenan energía en forma de campos magnéticos que se genera a su alrededor cuando pasa una corriente a través de ellos. Esto sucede en un abrir y cerrar de ojos. La fuerza electromotriz funciona cuando conectamos el circuito. Los electrones en el circuito crean un campo magnético alrededor del cable, moviéndose a través de este, como lo indican los aros azules. Cuando el cable conecta con la bobina, las líneas de campo magnético convergen en el centro, gradualmente se acumulan hasta formar un campo magnético máximo. En este circuito paralelo, la corriente puede ir por el inductor y a la bombilla. Va más rápido a la bombilla porque el campo magnético en el inductor crece y eso induce su propio voltaje, por la ley de Faraday. Esto se llama inducción electromagnética. Una vez que el campo magnético alrededor del inductor alcanza su campo máximo, la fuerza electromotriz se desvanece y la corriente ahora favorece el camino a través del inductor porque la bombilla crea cierta resistencia a la corriente. Esto ocurre cuando el campo magnético se está reduciendo, lo que sucede cuando detenemos el flujo de corriente de la batería una vez más. La fuerza electromotriz se opone al cambio que la creó. En este caso, el cambio es el cese de corriente. La fuerza electromotriz mantiene esa corriente que fluye hacia la bombilla, haciendo que parpadee antes de que se apague por completo. Síguenos para más. Y aquí está la ley de la fuerza eléctrica, donde la fuerza electromotriz es de los voltajes, entonces pues ya se pone entre los paréntesis. W es el trabajo realizado para que la carga recorra todo el circuito y la Q representa la carga de corrientes del circuito. Explicando brevemente la ley de Ohm. Voltaje V es como la presión del agua en una manguera, es lo que empuja a la electricidad a moverse por el circuito. Corriente I es como el flujo de agua en la tubería, la cantidad de electricidad que pasa por el cable. Resistencia R es como una roca o un filtro en la tubería que dificulta el paso del agua, reduciendo la corriente. Y estas serían sus fórmulas.